Muchas gracias por estar acá. Bienvenidas, bienvenidos todos. Siempre es un honor estar en la Universidad de San Francisco. Es un honor el contacto que tenemos ya desde hace muchos años con Sonia, con Renaud. Es muy enriquecedor para nosotros. Y les doy la bienvenida a esta que es la tercera charla de este, es un ciclo que se llama Zen y Ciencia. Lo comenzamos hace 3 años con la charla sobre el karma y el genoma, que está accesible en YouTube si a alguien le interesa. Luego seguimos con los paramitas y la ciencia, cómo la ciencia puede enriquecerse de la práctica de los paramitas budistas. Y hoy nos toca algo que suena cada vez más urgente, que es cuál es nuestro rol ante el colapso de los ecosistemas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el rol de un bodhisattva? Primero debemos hablar un poquito de qué es un bodhisattva. Bodhisattva se llaman a los que siguen el camino de Buda. Los que siguen el camino y las enseñanzas de Buda hacen lo que el Buda hizo y por lo tanto comienzan por comprender la realidad de la misma forma que el Buda la comprendió. Eso es girando la mirada hacia el interior y comprendiéndose a sí mismos primero. Ese es un primer paso. La metodología del Buda fue así. Y comprender la realidad para luego actuar en la realidad. Entonces el budismo siempre es algo práctico, no son enseñanzas que se siguen intelectualmente, sino es un camino que se sigue en primera persona y a través de acciones muy concretas. Por lo tanto, se adapta a cualquier circunstancia presente. En las enseñanzas del Buda se reconocen 4 sellos, es decir, ¿cómo sabemos que una enseñanza budista es auténtica? Para ser auténtica necesita cumplir con estos 4 requisitos, es decir, enseñar la impermanencia, enseñar la interdependencia, enseñar el sufrimiento, es decir, la raíz del sufrimiento que experimentan todos los seres, no solo los humanos, pero luego también la posibilidad de acabar con ese sufrimiento que es nirvana. Esos 4 elementos están presentes en todas las enseñanzas budistas auténticas. Y cualquier otra enseñanza que cumpla con esto, aunque no haya sido dicha por el Buda, está de acuerdo con la enseñanza budista. Por ejemplo, hay muchas enseñanzas cristianas que también están de acuerdo con esto y muchas enseñanzas de muchas tradiciones que cumplen con estos 4 requisitos. El Buda Shakyamuni entonces nos enseñó a alcanzar la comprensión de la realidad. Y esas herramientas para la comprensión de la realidad fueron primero las 4 nobles verdades, una de las cuales se llama Octuple Noble Sendero. Vamos a ver de qué se tratan estas 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades, la primera es entender que sufrimos y que no solo nosotros sufrimos, sino que todo lo que existe contiene un sufrimiento fundamental. A veces se le llama insatisfacción, pero la palabra original es dukkha. Después, entender que ese sufrimiento tiene causas, entender las causas que lo originan. Una vez entendidas las causas, comprender que esas causas pueden cambiar y al cambiar ese sufrimiento puede parar, puede detenerse. Y la metodología para lograr eso es el Octuple Noble Sendero. Siguiente. El Octuple Noble Sendero se compone de 8 elementos que están interconectados. No hay uno que venga primero y los otros después, sino que cada uno contiene a todos los demás y cada uno se relaciona con todos los otros. Por eso se representan aquí como un círculo en el cual hay flechitas que conectan todo con todo. Hablamos de visión correcta, pensamiento correcto, habla correcta, acción correcta, medios de vida correctos, esfuerzo correcto, atención correcta, concentración correcta. Y claro, cuando hablamos de correcto, necesariamente uno piensa en incorrecto. Entonces, estoy haciendo lo correcto, lo incorrecto. ¿Cómo saber? ¿A qué se refiere este correcto? No es un correcto dualista de bien o mal, o correcto o incorrecto, sino que va más allá. Es un correcto que podríamos llamar trascendente. Siguiente. Un bodhisattva, al seguir el camino de Buda, no es solo que él se imagina que está en el camino de Buda. El bodhisattva toma un voto, toma varios votos de hecho, y ese voto es una promesa solemne
que se realiza verbalmente, no solo en la imaginación. Los 4 votos del Bodhisattva son los siguientes, que procedo a leer. Los seres son innumerables. Hago el voto de liberarlos a todos. Las ilusiones son inagotables. A veces se llaman apegos o ilusiones. Hago el voto de cortarlas todas. Las puertas del Dharma son infinitas. Hago el voto de entrar en ellas, en todas. El camino del Buda es insuperable. Hago el voto de realizarlo. Esos votos se repiten en los lugares de práctica todos los días, muchas veces 2 veces al día. Entonces son muy importantes. Y también, si los consideramos desde una perspectiva de un ser humano ordinario, son imposibles, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso que es imposible de hacer? Es un acertijo. Estos votos son importantes y nos comprometemos a hacer eso que es imposible porque se relacionan con las 4 nobles verdades, que fueron la primera enseñanza que el Buda dio después de sentarse en el árbol de Bodhi. La primera, el sufrimiento, nos lleva a prometer liberar a los seres de ese sufrimiento. La segunda, las causas del sufrimiento, nos llevan a prometer entender las causas del sufrimiento cortando las ilusiones. La tercera, que es la posibilidad de que ese sufrimiento se detenga, nos lleva a prometer entrar en las puertas del Dharma para comprender la manera cómo puedo lograr eso. Y la última, el óctuple noble sendero, que es el camino a la liberación, nos lleva a tomar el voto de realizar justamente ese camino. Entonces los votos que tomamos tienen una correspondencia directa con las verdades que el Buda enseñó. Siguiente. Y aquí he puesto un fragmento del Sutra del Diamante. Es un sutra muy importante dentro del budismo en general. Y este fragmento habla del camino del Bodhisattva. Es un diálogo entre el Buda y Subhuti. El Buda dijo: Subhuti, aquellos que ahora deseen emprender el camino del Bodhisattva deben generar este pensamiento. Por muchos seres que haya en los diferentes reinos del ser que puedan existir, ya sea que hayan nacido de un huevo o de un vientre, nacidos del agua o nacidos del aire, ya sea que tengan forma o no tengan forma, ya sea que tengan percepción o no percepción, o ni percepción ni no percepción. En cualquier reino concebible del ser que uno pueda imaginar, en el reino del nirvana completo los liberaré a todos. Y aunque libere a incontables seres, no se libera ni un solo ser. ¿Y por qué no? Subhuti, un bodhisattva que crea la percepción de un ser, no puede ser llamado bodhisattva. ¿Y por qué no? Subhuti, nadie puede ser llamado bodhisattva si crea la percepción de un yo o si crea la percepción de un ser, una vida o un alma. Entonces, siguiente, para resumir un poquito el Sutra del Diamante en su totalidad, se los recomiendo porque no es un sutra muy largo y es muy poderoso y nos está llevando siempre a entender 2 conceptos clave que están representados por bodhisattvas, grandes bodhisattvas del budismo canónico. El principio de la sabiduría, que es entender la vacuidad de todas las cosas. Es decir, no existe un yo que pueda salvar a otros yos, porque al estar todo interconectado no hay un yo separado de otro. Entonces, aunque pueda salvar incontables seres, no se salva ni un solo ser, no hay un concepto de un ser que salva a otro ser. Esa es la sabiduría del Sutra del Diamante. Pero aunque esto sea así, el bodhisattva no dice, bueno, como no hay ningún ser, entonces ya no me preocupo por nada, ¿verdad? El principio de la compasión nos lleva a no abandonar nunca a los seres. Aunque no haya nadie a quien salvar, ni nadie que salva, aún así el bodhisattva nunca se detiene en su tarea ni en su esfuerzo.
Eso es el corazón del Sutra del Diamante. Por un lado la vacuidad, es decir, la sabiduría, y por otro la compasión. Nunca abandonar a los seres. Estos principios están representados por un lado por el Bodhisattva Manjushri, que tiene la espada que corta las ilusiones. Por otro lado, el Bodhisattva de la compasión es Kannon o Avalokiteshvara, que tiene 1000 manos para ayudar y un montón de cabezas para oír los gritos del mundo. Es el Bodhisattva que oye el clamor de los seres que sufren. Y esos Bodhisattvas siempre nos están guiando en nuestro camino. Ellos son grandes Bodhisattvas, nosotros somos pequeños Bodhisattvas. Nos inspiramos en ellos, en su ejemplo. Gracias. Y entonces un pequeño Bodhisattva como nosotros se encuentra en el mundo, en un mundo complejo y lleno de sufrimiento, donde muchas veces es confuso el reconocer cuál es la visión correcta, cuál es la acción correcta, qué es lo correcto. No hay un libro, por si acaso, si se lo están preguntando, no hay un libro donde salga la lista de cosas correctas para hacer. Tampoco hay un maestro que te va a decir qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. El budismo es una práctica en la cual cada uno debe comprender la realidad para poder actuar en ella. Y hacemos eso a través de los 6 paramitas. Los 6 paramitas son la práctica del bodhisattva en el mundo de los fenómenos. Esos paramitas los hablamos un poquito el año anterior. El primero es dana, el dar, la generosidad. Segundo es shila, los preceptos o la disciplina ética. El tercero es Ksanti, la paciencia, la capacidad de soportar y transformar, es una paciencia trascendente. El Virya Paramita es el cuarto, la diligencia, la energía, la perseverancia. El quinto es Jnana, tiene interpretaciones variadas, pero aquí le puse meditación, concentración. Y el sexto es Prajna Paramita, que es la sabiduría, pero la sabiduría como sabiduría trascendente, no solo un conocimiento intelectual de las cosas. Se me fue mi... No te preocupes, lo paso yo. Es con la flechita, ¿verdad? Ahí está. Entonces aquí tengo otro texto que está tomado de una versión del Avatamsaka Sutra. Dice, lejos, en la morada celestial del gran dios Indra, hay una red maravillosa que se extiende infinitamente en todas las direcciones. Ahí cuelgan las joyas brillando como estrellas de primera magnitud. Una visión maravillosa digna de ver. Si ahora elegimos arbitrariamente una de estas joyas para inspeccionarla y la observamos atentamente, descubriremos que en su superficie pulida hay reflejadas todas las otras joyas de la red, infinitas en número. El Avatamsaka Sutra nos llama así la atención acerca de la interconexión y la interdependencia, el interser de todos los fenómenos. Por lo tanto, cuando hablábamos de que el Bodhisattva debe comprender la realidad, una de las primeras cosas que hay que comprender de esa realidad es que todas las cosas interson. No existen separadas una de otra, sino que cada fenómeno refleja a todos los demás y asimismo es reflejado en todos los demás fenómenos. Y el cambio en un fenómeno provoca cambios en toda la red. Este concepto es muy importante porque, como veíamos, es uno de los 4 sellos del Dharma, que se expresa metafórica y poéticamente en este sutra a través de la metáfora de una red de joyas. Siguiente. Este es un cuadro que se llama La red de Indra. Se me olvidó poner el nombre del artista, perdón. A la próxima, si alguien está interesado, les puedo pasar la referencia. Y ella representa entonces su comprensión de la red de Indra de esta manera, que es como un poco como una tela de araña con luces de colores. Siguiente. Que a mí me recuerda mucho justamente a las telas de araña cuando tienen el rocío. Siempre que veo una tela de araña yo me acuerdo de la red de Indra, porque además todos sabemos que si la movemos un poquito, no es que se caiga una gotita, sino que se caen todas las gotitas al mismo tiempo. Y hablando de esto, no solo es una comprensión budista del mundo. Hay científicos que han entendido esta verdad. Por ejemplo, Georges-Louis de Buffon, ya en el siglo XVIII, manifestaba que la naturaleza no es una cosa, porque esa cosa sería todo. Él, desde
su labor como científico, como sabio, al estudiar los seres vivos, las especies, había podido entender que todas las especies se relacionaban, todas las cosas vivas se relacionaban. Y en distintos aspectos de la ciencia vemos esas redes. Por ejemplo, los astrofísicos hace poco han podido evidenciar la existencia de redes cósmicas, en las cuales las galaxias comparten materia y energía, es decir, las galaxias no están aisladas unas de otras, como a veces algunos pensaban, sino que todas las galaxias y todo el universo está compartiendo cosas, están interconectadas. Sabemos que los animalitos se comen unos a otros, ¿verdad? Esa es una imagen muy simple de una red trófica, donde todos dependen de todos. Algunos son alimento, después se comen a otros y así sucesivamente. Y dentro de las células, los que somos ya más enfocados a las moléculas, podemos ver que las moléculas actúan todas en conjunto o en sinfonía unas con otras. Si una cambia, si cambia la cantidad, por ejemplo, esas son una representación de redes metabólicas, si cambia la cantidad de una, va a cambiar la cantidad de todas las demás. Absolutamente todas. No puedo cambiar una cosa sin cambiar el conjunto. Siguiente. Y cuando estudiamos, yo me dedico, por ejemplo, a estudiar el ADN, y es exactamente igual. El ADN dentro de la célula se encuentra en forma de red. Esa red tiene nodos, igual que la red de Indra. En esos nodos se encuentran proteínas en vez de joyas, y esas proteínas, si cambiamos una, cambiamos también a todas las demás. Son reacciones en cadena que modifican la forma en que funcionan las células. Siguiente. Y cuando miramos esa red desde una perspectiva de todo lo que existe, bueno, este es el mejor árbol que yo pude encontrar sobre el conocimiento actual del árbol de la vida. Representa todas las especies conocidas hasta el momento, que son como un 1% de lo que existe por si acaso. Entonces la mayoría es como un iceberg, esto es la punta del iceberg. La mayoría de la vida que existe no se conoce, falta mucho por estudiar. Pero cuando observamos esta versión, podemos ver que, ahí dice bacterias abajo, todas esas ramas son bacterias, es decir, casi todas las especies que existen son bacterias. O sea, son tan pequeñas que no las podemos ver, salvo con un microscopio. La segunda rama más grande son arqueas, que todavía no podemos ver porque son muy parecidas a las bacterias, también son microscópicas. Y todo lo que podemos ver cabe en esta ramita chiquitita de aquí. Animales, plantas y hongos, todo lo que normalmente vemos como naturaleza está en esta rama pequeñita. Estas ramas están conectadas por vínculos de parentesco. Todos en nuestro ADN se han podido encontrar las huellas de que todos venimos de un origen en común. Entonces, básicamente, estas bacterias y estas arqueas son como nuestros primos lejanos. Y la importancia de este árbol es que si ellos desaparecen, nosotros también. Esta rama no se sostiene sola en el mundo, necesita la raíz de todas esas otras existencias. Por lo tanto, el árbol se sostiene, igual que la red, el árbol se sostiene como un todo o no se sostiene en absoluto. El siguiente. Y eso fue planteado, bueno, la correlación entre esas especies fue planteada por primera vez por Darwin y Wallace. Darwin dibujó obviamente un árbol más pequeño porque en ese tiempo se pensaba que las especies eran más o menos un par de miles de especies, hoy estamos hablando de billones de especies. Pero Darwin sí fue capaz de ver, inspirado por lo que observó en el país de ustedes, en el país que nos encontramos en este momento, en los maravillosos ecosistemas de Galápagos, lo inspiraron para entender que todos los seres venían de una raíz. Y él lo expresa de una forma muy poética, a mí me gusta mucho su frase, dice: desde un comienzo tan simple, formas infinitas y más hermosas y maravillosas han sido y siguen evolucionando. Han evolucionado y siguen evolucionando. Entonces él habla de este proceso como un proceso sin fin, la historia sin fin de la evolución. Siguiente. Entonces, solo para recordarles que esta evolución nos conecta a bacterias, arqueas y plantas, animales y hongos en una misma raíz.
En el budismo se dice mucho que el universo tiene una sola raíz. Siguiente. Cuando miramos ese universo de especies desde una perspectiva de masa, cambia un poquito la proporción porque la mayor masa está ocupada por las plantas, lo pueden ver en ese cuadrado de la izquierda. La mayor masa está ocupada por plantas, luego por bacterias y después vienen todos los demás. Solo quiero llamarles la atención que si en el árbol de especies éramos una rama pequeñita, en el cuadrado de biomasa somos un pedazo pequeñito también. Los animales, dentro de lo que es el marco de la vida, ocupamos un espacio pequeño, tanto en número como en cantidad. Si ampliamos ese triangulito para ver cómo se distribuye la biomasa de los distintos animales, empezamos a ver un panorama que da origen al título de mi charla hoy. Porque cuando yo decía el colapso de la biodiversidad, de repente me decían, no, pero qué exagerado. No, si no es tan así. Y sin embargo, ustedes pueden ver aquí, el área que ocupamos los humanos es esta figura rosada. El ganado que usamos para alimentarnos es esto. Hay más ganado que humanos y los animales salvajes están aquí. Y ahí ya es cuando empieza a dar miedo, ¿verdad? Porque ese triangulito está a punto de desaparecer del mapa de la vida. Tenemos el área más grande, está ocupada por los artrópodos, que incluyen principalmente los insectos. Artrópodo significa patas articuladas, entonces todos esos bichitos que tienen patitas como los crustáceos, como los insectos, los milpies, todos esos son artrópodos. Y son la mayor cantidad de biomasa que vamos a encontrar. Después vienen los peces y después vienen otros grupos. Siguiente. Y si separamos el número de especies, hablando de plantas, animales y hongos, que era la ramita chiquitita, si se acuerdan del árbol de la vida, la mayor cantidad de especies son insectos. Pero así, de lejos, son insectos. Estamos hablando de 8,5 millones de especies. Después vienen los hongos, están en proporción con el dibujo, ¿verdad? Después vienen las plantas y el número de especies de los animales es ese leoncito chiquitito que está allá, de los animales vertebrados. Entonces los insectos, tanto por biomasa como por número de especies, dominan el árbol de los animales. Son la mayoría. Y aquí continúa la relevancia de la charla de hoy. Hay muchas revistas científicas muy importantes que hace rato empezaron a advertir el colapso de las poblaciones de insectos. Estas son portadas de Science, de PNAS, pero también hay portadas de Nature y de otras, donde hablan de una disminución global de las especies de insectos en todo el mundo, es decir, están desapareciendo. Hemos escuchado hablar de las abejas, que nos preocupa terriblemente porque las abejas son fundamentales para nuestra seguridad alimentaria, para mantener a las plantas también. Como todo está interconectado, sin abejas no hay plantas ni comida. Las mariposas también son muy importantes en ese sentido, pero incluso hasta los insectos que nos molestan, que no nos gustan, son importantes en la red de la vida. Son comida para otros, controlan otras especies, etc. Entonces, todos los insectos son fundamentales para nuestra propia existencia y la existencia de la vida en el planeta y están desapareciendo. Siguiente. ¿Cómo están desapareciendo? Es decir, nos preguntamos cómo podemos ayudar a que no desaparezcan. Lamentablemente no es una sola razón, sino que son muchas. Una que ustedes conocen bastante de cerca es el fuego, la desaparición de su hábitat por fuego. Intensidad de tormentas que está aumentando, también lo hemos podido ver en los últimos años. Nitrificación, interrupción de las interacciones ecológicas, calentamiento global, contaminación, urbanización, presencia de especies introducidas, intensificación de las prácticas agrícolas, pérdida de los bosques y uso de insecticidas. Entonces, lamentablemente no hay una cosa que podamos dejar de hacer, son un montón de cosas que tendríamos que dejar de hacer para poder empezar a recuperar las poblaciones de insectos. Y en cuanto a la pérdida de hábitat, es uno de los más importantes. Esta es la portada de Science, también hace algunos años, el 2023.
donde nos habla de que es el impacto humano lo que es realmente responsable por la pérdida del Amazonas. Lo midieron de distintas maneras, científicamente, y el reporte da miedo, porque nos dice que en un buen año se pierden 3 millones de hectáreas de Amazonas, en un año bueno. El año 2019 se perdieron 15 millones de hectáreas. 15 millones de hectáreas. Es una cosa que para la mente yo creo que no lo puede captar. Esta es una gráfica, la gráfica principal de esta publicación científica, que pueden consultar si les interesa profundizar en eso. Esta curva es el efecto como natural, porque a veces hay catástrofes naturales, qué sé yo, terremotos o fuegos o tormentas, qué sé yo. Las catástrofes naturales pierden el bosque con esta velocidad, la influencia humana destruye el bosque con esta velocidad. O sea, es un ritmo que no tiene nada que ver con los procesos naturales. El efecto humano es el principal responsable de la desaparición de esos bosques. Y eso es algo que debemos enfrentar. ¿Cómo sucede eso? Extracción de madera, fuego, efectos de borde con pastizales de vacas, sobre todo, de ganado, y las sequías extremas que vienen del cambio climático que nosotros mismos también estamos ocasionando. Esto se ve aumentado o las raíces de esto es la demanda de madera y productos agrícolas, falta de gobernanza, corrupción, factores culturales, migración y crecimiento poblacional de los humanos y el cambio global. En este sentido, hay un 45% de las plantas con flores son las que es la mayoría, 45% de ellas están en este momento en peligro de extinción. Esto viene de esa publicación que también pueden revisar. O sea, está todo, hoy no les estoy contando mi opinión, sino hechos que están fundamentados. Siguiente. Esto es lo que a mí más me preocupó, el Living Planet Report del 2022 de la Fundación por la Vida Silvestre. Nos habla de que en los últimos 50 años 70% de los animales han desaparecido a nivel global. 70%. Eso no significa que se hayan extinguido las especies, es que las poblaciones enteras han colapsado. Por ejemplo, si yo tenía, así con peras y manzanas, si yo ayer tenía 10, hace 50 años tenía 10 elefantes, hoy me quedan 3. Y así sucesivamente. No para todas las especies es igual, para algunas es peor. Por ejemplo, en los ecosistemas de agua dulce, 85% de los animales han desaparecido. Entonces hay algunos ecosistemas que son más frágiles y que están más afectados que otros. Ese reporte está online, está gratuito, pueden descargar fácilmente el PDF y tiene muchos detalles interesantes. Se los recomiendo. Da miedo, pero es un miedo que debemos enfrentar porque debemos mirar esta realidad de frente. Siguiente. Esto es aún más triste. En ese mismo reporte, ellos desglosan la pérdida por continente. Y la pérdida no es homogénea en todos los continentes. Y lamentablemente, Sudamérica, 94% de los animales han desaparecido. En el hemisferio norte es menos, Norteamérica 20%, Europa 18%, y ustedes pueden ver que hay claramente el abismo que hablábamos el año anterior entre el norte y el sur, se ve expresado aquí en la pérdida de nuestra biodiversidad. Nosotros estamos perdiendo más en este juego, y muchísimo más, no un poquito más. ¿Cómo sucede esto? La primera explicación es siguiente, porque esas son las áreas donde hay más diversidad. Aquí podemos ver en naranjo o en rojo las zonas más biodiversas del planeta, que es alrededor de los trópicos. Entonces, obviamente, esos lugares están más en peligro porque tienen más que perder. Cualquier intervención en estas áreas va a causar un mayor impacto y una mayor pérdida que en las otras áreas que son como verde y azul, donde no hay tantas cosas que perder. Voy a tomar un segundo para tomar agüita. Y siguiente, para que vean la siguiente diapositiva que nos ayuda a entender también qué está pasando. Lamentablemente, cuando miramos las zonas más biodiversas en términos de pobreza y falta de educación, tenemos que justo en las áreas donde la diversidad es más alta, hay más pobreza y hay más carencia de educación.
Entonces tenemos un doble peligro, tenemos más que perder y tenemos menos herramientas para protegerlo, porque la educación es la herramienta principal para entender el mundo y nadie protege lo que no conoce. Entonces hay razones para este panorama que estamos observando. Y el budismo se trata de eso, también el camino del bodhisattva, como decíamos, se trata de entender la realidad para poder cambiarla. Siguiente. Y aquí nos podríamos preguntar, ¿pero en serio estamos usando tanto, estamos consumiendo tanto? Y la respuesta es no. No somos nosotros los que estamos consumiendo eso. Miren aquí, ¿quiénes están consumiendo? No somos nosotros. Este es un gráfico de la huella ecológica en cada país. Estoy hablando de uso de recursos en términos de uso de comida, uso de fibras y carbono producido por cada país. El colorcito rosado indica que está más o menos en 1,6, menos de 1,7 hectáreas globales por persona, que significa que estos países en rosadito claro están más o menos consumiendo lo mismo que tienen como recurso, como país, en superficie. Entonces consumes la comida que más o menos tienes, consumes la vestimenta que más o menos tienes, construyes con los recursos que más o menos tienes. Entonces están medio como en equilibrio. Cuando la huella ecológica está de acuerdo con los recursos que tienes, está medio chévere. Y después va subiendo. A medida que el color se hace más oscuro, son países que ya están consumiendo más de lo que tienen. Ecuador todavía está medio bien. Está un poquito por encima de la huella ecológica global, pero no mucho. Pero miren Estados Unidos. Estados Unidos está usando más de 7 hectáreas globales por persona. Y ellos no tienen esa superficie. Ellos necesitarían tener como 7 veces esa superficie para poder suplir el consumo de sus habitantes. ¿Y dónde están consumiendo? En otros lados. Es decir, nosotros estamos sosteniendo ese consumo en otras regiones del mundo, en el norte, con nuestra biodiversidad. Estamos pagando con nuestra diversidad por la calidad de vida en otros lugares. Y eso es muy injusto. Y no tenemos educación, ¿sí? Me sorprende verle a Nepal ahí con ese color tan... Esto no... es China. ¿Es Mongolia? Es Mongolia. Esto es Mongolia. Ay, perdón, no vi. Ajá. Perdón, no entiendo cómo Mongolia puede estar al mismo nivel que América del Norte. Yo no revisé los detalles, pero está en el mismo reporte que yo les pasé. Entonces ahí se puede revisar de dónde lo sacaron las cifras. Ahí sí no puedo meterme porque yo lo tomé del Global Planet Report y ellos tienen su curación de los datos. No me dio el tiempo para ponerme a revisar país por país, pero entiendo, entiendo la duda y tal vez lo puedo revisar con más detalle para después pasar una respuesta así en detalle. ¿Sí? Lo podemos conversar tal vez un poquito más al final, porque a lo mejor yo no soy experta en ese tema en particular, mi expertise pasa por otro lado, entonces si alguien sabe otros datos que yo no conozco, es interesante poderlo conversar. Entonces yo más me dedico a la genética y justamente a la práctica del budismo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial de la charla, ¿cuál es el rol del bodhisattva ante este panorama? Y yo, solo para divertirme, fui a Google y busqué Zen. Y cuando uno busca Zen en Google aparecen esas piedritas. Lo que más aparece son esas piedritas como montadas así encima de unas de otras. Y lo otro que aparece bastante es la siguiente, es esas como posturas medias raras, mirando al sol, etc. Entonces a mí me daba un poco de risa porque yo nunca he visto ninguna de esas dos cosas en los años de práctica que tengo, que no son tantos, pero nunca hacemos ninguna de esas cosas. Y en general, obviamente cuando miramos esa foto del Amazonas que se está destruyendo 3 millones de hectáreas por año, poner casi nunca una respuesta involucraría montar piedritas, ¿verdad? O sentarse así. ¿Cuál es la respuesta de un bodhisattva ante el desastre? Esa es una pregunta fundamental, porque es la pregunta que el Buda debió responder también en su tiempo. Siguiente.
Y este es un koan que aparece en el Blue Cliff Record, en el acantilado azul, el récord del acantilado azul. Un monje le preguntó una vez al antiguo maestro zen chino Un Mon, ¿cuál es la enseñanza de toda la vida de Buda? Un Mon respondió una respuesta adecuada. Es el caso 14 del Blue Cliff Record. Estas palabras son simples, pero a menudo es difícil cada momento tener una respuesta adecuada ante el mundo complejo y turbulento en el que vivimos. Afortunadamente, existen enseñanzas y prácticas que nos muestran el camino en este gran esfuerzo. Por lo tanto, nuestra práctica no está desconectada de la realidad en ningún momento, ni siquiera cuando estamos sentados en zazen. Nuestra práctica entera es una respuesta adecuada a la realidad. Siguiente. ¿Cómo es eso? Vamos a revisar un poquito lo que ha pasado hasta ahora en la conservación, en los esfuerzos que se han hecho para conservar y para detener el colapso. Eso está representado por el triángulo de la izquierda. Normalmente se resuelve primero los eventos. Por ejemplo, no usemos sorbetes. Nos enfocamos en síntomas, pero no en causas. Luego, patrones. Por ejemplo, el uso del, demanda más alta de madera o uso indiscriminado de plásticos, etc. Esos son patrones que podemos observar a nivel global. Y después recién empezamos a entender las estructuras sistémicas que dan origen a esos patrones. Individualismo, egoísmo, pobreza, falta de educación son fallas sistémicas. Eso casi nunca llegamos a ese punto, porque nos quedamos en el sorbete. Y por detrás de esas estructuras sistémicas están valores, formas de entender el mundo a los que casi nunca se llega en las estrategias que se están usando. Un bodhisattva, en cambio, debe enfrentar el mundo al revés. Un bodhisattva, a través de zazen, intenta comprender los valores que se deben manifestar en la vida para poder tener una acción correcta. Y todo el octuple noble sendero, comprensión correcta, habla correcta, etc. Eso viene todo de zazen. Zazen es primero, es la fuente y la raíz de la comprensión del mundo. Esa comprensión del mundo luego deriva en entender las estructuras sistémicas a las que nos estamos enfrentando. Nuestros patrones, nuestros hábitos, nuestro karma familiar, nuestro karma de país, nuestro karma como personas, etc. Entendiendo eso, recién podemos empezar a cambiar esos patrones. Y cambiando los patrones, de manera natural, inconsciente y automática, cambian los eventos en nuestra vida. Es una lógica al revés. Y esa es la lógica del bodhisattva. Y esa es la razón por qué la práctica de zazen es tan importante. Entonces mucha gente dice, ay, ustedes se sientan ahí como unos inútiles sin hacer nada, pero es por esto. Porque antes de actuar es necesario comprender. Siguiente. Y aquí volvemos. ¿Qué es necesario comprender? Lo que el Buda comprendió. Por eso usamos la misma metodología del Buda. Entender los 4 sellos del Dharma. Que todo es impermanente. Que todo está interconectado. Que todo sufre y que sin embargo existe la posibilidad de detener ese sufrimiento y de alcanzar la liberación, que es nirvana. Revisando en el contexto de la pérdida de la biodiversidad. El primer sello del Dharma es que la biodiversidad es impermanente de todas maneras. Las especies han estado cambiando, la vida ha estado cambiando y el planeta desde el principio de los tiempos. El universo cambia momento a momento. Por lo tanto, todo es impermanente, eso está ahí. Sin embargo, no es suficiente decir, todo es impermanente, entonces que se mueran todos los animales, realmente no pasa nada porque todo es impermanente, ¿verdad? Eso es una comprensión incorrecta, porque es una visión nihilista de que nada importa. Y no es así, porque luego debemos ver la interdependencia. Nosotros estamos conectados con todas esas cosas. Existimos en conjunto con ellas.
Y no solo eso, el sufrimiento de las otras existencias, aunque nosotros no lo veamos, es nuestro propio sufrimiento. A veces no lo vemos por nuestra ignorancia, nuestra ceguera, pero es nuestro propio, el sufrimiento de los otros es también el nuestro. Al incorporar ese sufrimiento y considerarlo como propio, identificándonos con todos los que sufren, tenemos realmente la posibilidad de liberar no solo a nosotros, sino a todos, como es el voto del Bodhisattva, a través de la práctica del óctuple noble sendero, no solo por nosotros, sino por todos. Siguiente. Y aquí pongo esta foto de Esteban Mateus, no lo conozco personalmente, pero encontré el año pasado que le había hecho unas excelentes fotografías de lo que sucedió aquí en Quito. Justo esto pasó en septiembre cuando yo vine a dar esta charla y no la pude dar porque se suspendieron las clases y se suspendieron todas las actividades. Estaba todo en llamas. Yo llegué y daba miedo porque yo vi fuego por todos lados. Entonces yo venía a dar una charla sobre eso y me encontré con el fuego en todas partes y el humo. Y aquí yo puse esta cita: una comprensión correcta de la vacuidad nos lleva a ver cómo están relacionadas las cosas y cómo somos responsables de nuestro mundo. Eso se aplica a las cosas que nos han pasado aquí también, ¿verdad? Porque cuando ustedes ven el fuego, ustedes también pueden decir, pero todo es impermanente, no pasa nada, vámonos a ver Netflix a la casa. Mi casa está bien. Pero eso no es una comprensión correcta, porque debemos ver cómo todas las cosas están interconectadas aquí en Quito también, y más allá de eso, cómo somos responsables por lo que sucede. Siguiente. Entonces volvemos a los votos. Cuando entendemos nuestra responsabilidad ante el mundo, tomamos el voto de ayudar a liberar a todos los seres de ese sufrimiento, para eso, de cortar las ilusiones. Cortar las ilusiones significa comprender la verdad, más allá de las apariencias. Para eso, entrar en todas las puertas del Dharma y, a través de esto, seguir el camino de Buda. Siguiente. Volvemos al óctuple noble sendero, que nos ayuda como una guía de las cosas que son importantes en cada momento. Nadie nos va a decir qué hacer. El budismo no se le dice a nadie las instrucciones para su vida. Cada persona debe encontrar la respuesta adecuada, y esa respuesta adecuada también cambia momento a momento. Entonces, en cada momento, siempre podemos preguntarnos cuál es la acción correcta, cuál es el pensamiento correcto, cuál es la comprensión correcta, cuál es el esfuerzo correcto, cuál es la atención correcta, cuál es la forma de hablar correcta, para cada momento y para cada lugar. Y eso cambia, inevitablemente. Siguiente. Y nuevamente, en cada momento y en cada lugar podemos practicar los paramitas. Aunque a veces no podemos sentarnos en zazen todo el día, nadie está 24 horas sentado en zazen, pero todos podemos practicar los 6 paramitas en todos los momentos de la vida. Siempre podemos practicar generosidad. ¿Qué es lo más generoso que puedo hacer aquí y ahora? Siempre podemos practicar los preceptos, tenerlos en cuenta, aprenderlos aunque sea, saberlos. Siempre podemos practicar la paciencia trascendente, de no esperar un resultado inmediato por nuestros esfuerzos, sino continuar aunque la situación parezca completamente sin esperanza, que es lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Uno a veces ve el desastre y dice, no, es que da lo mismo lo que yo haga porque nada va a poder detener la tragedia. Pero la paciencia es siempre seguir, sin importar el resultado, siempre seguir. Eso es paciencia trascendente. La diligencia, la energía, nunca detenerse. Incluso la alegría es una parte fundamental de nuestra práctica. Meditación, concentración, que también a mí me gusta interpretarlo como zazen como uno de los paramitas, y la sabiduría. Sabiduría de entender que igual todo es vacío, ¿verdad? Eso tampoco se debe olvidar. Entonces, ¿quiénes nos guían en este camino? La compasión, representada por Avalokiteshvara. Muchas manos, lo que significa nunca dejar de trabajar. Muchas cabezas, lo que también significa nunca dejar de escuchar. Escuchar los gritos del mundo. Cuando nosotros imaginamos que todos esos seres están gritando, es horrible porque no queremos escuchar eso.
Nosotros queremos estar bien, pero no hay forma de cambiar la realidad sin escuchar primero la magnitud de lo que está pasando. Por lo tanto, en Avalokiteshvara las cabezas y las manos son importantes, escuchar y después actuar. Siguiente. Pero también la espada de la sabiduría, para entender, nunca perder de vista la impermanencia y la vacuidad de nosotros mismos y de todo lo que sucede. Entonces, por un lado una y por el otro lado la otra. Ambos son las dos caras de la realidad. Siguiente. Y aquí hay un bodhisattva que les quiero presentar, que no se habla mucho, siempre se habla de sabiduría y compasión, pero Vajrapani era también uno de los seguidores cercanos de Buda. Era un gran bodhisattva que su característica principal era la energía. Cuenta la historia que una vez iban caminando el Buda con todos sus discípulos y de una montaña empezó a caer una roca gigante que los iba a aplastar. Y Vajrapani saltó y le pegó un puñetazo a la roca y la disolvió en polvo, salvando así al Buda y a toda la sangha. Por lo tanto, se le considera como el bodhisattva que destruye todos los obstáculos, con una energía infinita que se representa en esas llamas que lo rodean. Él en una mano tiene el Vajra, que representa la sabiduría. El Vajra es un arma, y en la otra tiene una cuerda. Entonces Vajrapani nos ayuda siempre, ya sea que necesitemos la cuerda o ya sea que necesitemos un golpe del Vajra para entender y salir de nuestras ilusiones y de nuestros sueños y despertar. Así que él tiene varias formas de ayudarnos, no solo una. Pero siempre es con mucha energía. Esa energía es fundamental para la práctica de un bodhisattva, porque la compasión y la sabiduría solas no son suficientes. La energía es muy, muy importante, sobre todo en el panorama que estamos viendo el día de hoy. Necesita esta actividad de responder al desastre, necesita absolutamente todas nuestras fuerzas. Siguiente. Y aquí una cita del maestro Okumura. Él dice: puesto que la ignorancia y otras causas están vacías desde el principio, no hay posibilidad de eliminarlas. No debemos considerarlas enemigas y pasarnos la vida tratando de ser perfectos. El voto del bodhisattva de salvar a todos los seres es más importante. Así que este camino del bodhisattva no se trata del desarrollo personal, no se trata de buscar la iluminación para mí, no se trata de mejorarme a mí mismo y pulirme infinitamente porque cuando sea perfecto voy a poder ayudar a los otros. No, no, no. Salvar a todos los seres es más importante. Pero sí necesito trabajar porque no puedo salvar a otros que se están ahogando si yo no sé nadar. Eso es evidente. Siguiente. Entonces, continuando con Okumura. La práctica en forma de zazen es el fundamento de nuestra vida. Pero como no podemos sentarnos 24 horas al día, tenemos que aprender a encontrarnos con todas las cosas en nuestra vida diaria. Tenemos que aprender sobre nosotros mismos, sobre nuestro cuerpo y nuestra mente. Tenemos que practicar con los demás. Vivir y practicar junto con todos los seres es la vía del bodhisattva. Esta práctica enriquece nuestras vidas. Y ahí en esa imagen ustedes pueden ver al maestro abad del templo Senkuji arreglando justamente el templo, que es algo que hacemos regularmente. Mantener el lugar de la práctica, trabajar juntos, es una cosa que enriquece nuestras vidas. Siguiente. Otras cosas que hacemos también en este espíritu de la acción. La práctica como acción en el mundo es enfocarnos en la educación. Hay varias cosas que hacemos también ahí en la selva, por ejemplo, cuidar el agua, por ejemplo, proteger el bosque, intentar comer los productos del bosque, etcétera, el bosque comestible, y vivir en armonía con el lugar que nos alberga es importante. Pero transformar ese lugar a través de la educación para nosotros es fundamental, porque ya vimos que la falta de educación es una de las raíces de lo que estamos observando. Y nosotros nos encontramos, nuestro templo se encuentra, ustedes pueden ver ahí, en medio de la selva, en el área de amortiguamiento de la Reserva Biológica Colonso Chalupas. Por lo tanto, tenemos una increíble naturaleza, tenemos monos, serpientes, todo lo que se puedan imaginar, tucanes, y es necesario protegerlos. Nuestra existencia en ese lugar no puede causar un daño al lugar. Pero también vivimos con comunidades.
estamos rodeados por comunidades quichua, donde se observa una tremenda necesidad de educación en todos los niveles, en los niveles de los chiquilines, en el nivel secundario y en el nivel de las mujeres que han sido por mucho tiempo desprovistas de educación y muchas no saben leer o escribir. Así que nuestra parte de vivir ahí es enraizarnos profundamente en el contexto de las comunidades que nos albergan, ser amigos con ellos y trabajar para mejorar y transformar la educación a través de, por ejemplo, el tejido, que es un proyecto que hemos estado llevando a cabo por muchos años. Ahora esas mujeres tienen su propia cooperativa, ellas venden sus productos tejidos, que son animalitos de la selva, y que hemos presentado en algunas oportunidades con Sonia. Sonia las ha ayudado mucho, hizo también un taller acá en la San Francisco, que es esta foto de aquí, donde cantamos, hicimos música, Sonia les enseñó sobre arte y tejimos juntas. Y como resultado de todo ese proceso, que han sido unos 10 años, una de las frutas es la exposición temporal en el Museo de la Ciencia, que va a durar hasta abril, y se llama Maripensario, y nos habla de la red de Indra. En esa exposición, en el Museo Interactivo, se explora el concepto de la interconexión de todos los seres, de esa red donde lo que afecta a uno nos afecta a todos, y se explora a través de tejidos que hemos hecho con las mujeres de la comunidad, representando nuestra selva amazónica. Entonces los invito, están todos cordialmente invitados para visitar la exposición. Vamos a estar teniendo también actividades ahí, les voy a contar mañana y pasado. Siguiente. Para terminar, ir cerrando, al final del Sutra del Diamante está este poema, que dice: como una lámpara, una catarata, una estrella en el espacio, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, una nube, un relámpago. Ve todas las cosas de esta manera. El Sutra del Diamante cierra así, recordándonos la impermanencia. Siguiente. Pero el Avatamsaka Sutra también al final nos dice: habiendo comprendido que la verdadera naturaleza del mundo es la mente, despliegas cuerpos propios en armonía con el mundo. Habiendo comprendido que este mundo es como un sueño y que todos los Budas son como meros reflejos, que todos los principios o dharmas son como un eco, te mueves sin obstáculos en el mundo. Entonces, está la vacuidad en todas las cosas, pero eso no interfiere con nuestra acción, porque el Bodhisattva se mueve a través de la vacuidad y más allá de vacuidad o no vacuidad. El Bodhisattva se mueve en la vacuidad y funciona dentro de esa vacuidad, sin nunca abandonar a los seres. Y eso es Zazen. Siguiente. Entonces, la práctica del Bodhisattva comienza y termina cada día con Zazen, y eso es lo que nosotros enseñamos y lo que podemos contribuir. Hay, por si acaso a alguien le interesa, están los datos, hay grupos en Quito, en Cuenca, y también está el templo. Todos son muy bienvenidos si quieren visitar el templo. Y aquí está la actividad que vamos a llevar a cabo mañana y pasado en el Museo Interactivo de la Ciencia, de 11:30 a 1:30 de la tarde. Va a ser primero una introducción a la práctica de Zazen por el maestro Mokurin, y luego un taller de introducción al tejido por su servidora, y solo se debe pagar la entrada al museo para poder participar, y vamos a estar en la exposición Maripensario. Así que toda la actividad se va a llevar a cabo entre medio de estos árboles tejidos con tucanes y serpientes, y está bien bonita. Y eso, muchas gracias por estar aquí, por su atención, y cualquier pregunta